Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos y seguimos dando gracias al Señor cada día por permitirnos poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y en estas últimas semanas hemos estado compartiendo la palabra, hablando del pecado que afecta al ser humano, ese abismo que establece el pecado entre el ser humano y Dios, y también ese obstáculo que hace el pecado en la vida del creyente, que le interrumpe su comunión con Dios. El pecado es dañino, todo tipo de pecado, toda ofensa a Dios, toda violación a la ley de Dios es pecado. Y hemos estado hablando en los últimos días sobre una serie de pecados que muy sutilmente afectan la vida de los cristianos y que muchas veces los pasamos por alto cuando realmente estamos cometiendo pecado. Ya hemos visto que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero hoy queremos compartir con ustedes un tema que a muchos no les gusta hablar de él. Es un tema difícil porque la sociedad de hoy acepta este tipo de cosas, pero los que conocemos la palabra de Dios sabemos que Dios no pasa por alto estos pecados. Estamos hablando de la fornicación, estamos hablando de la inmoralidad sexual, y a través de los tiempos, bíblicamente hemos podido ver que este pecado ha afectado a mucha gente, aún a congregaciones, aún ha destruido espiritualmente a personas. Así que seguimos hoy hablando sobre el pecado en la vida del hombre, y vamos a hablar un poco sobre lo que es este pecado de inmoralidad sexual, lo cual muchos prefieren no hablarlo, pero consideramos que es necesario hablarlo y advertir a los creyentes, a los cristianos, advertir sobre todo a los jóvenes. No porque los adultos también no cometan o no estén sujetos o expuestos, mejor dicho, a este pecado, pero más son los jóvenes de hoy en día por la abundancia de propaganda, publicidad sexual que se ve por todos lados. Son más sujetos a caer en la tentación y caer en este pecado de la fornicación y la inmoralidad sexual. Quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 13 al 20. Vamos a leer rápidamente. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nótese cómo establece: el cuerpo no es para fornicación. Hay que tener cuidado. ¿Y qué es fornicación? Es las relaciones sexuales de cualquier individuo antes del matrimonio. Eso es fornicación. Entonces dice: el cuerpo no es para fornicación, porque es que el cristiano, la cristiana, debe llegar puro o pura hasta el matrimonio. De lo contrario, estaría cayendo en fornicación, que es un pecado contra el cuerpo, es un pecado que ofende a Dios, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice el 14: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor,
un espíritu es con él. Y noten el 18, mis hermanos, noten el 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi hermano, cualquiera que ande en fornicación no está glorificando a Dios con su cuerpo. Qué triste es ver, qué triste es ver a jovencitas que han nacido y crecido como cristianas terminar embarazadas y terminar en estos pecados. O jovencitos que nacieron entre cristianos y terminan cayendo en la fornicación, pecando contra el templo del Espíritu Santo. La inmoralidad sexual es un pecado que siempre está entre nosotros, y ese es el gran problema. En las películas, en la televisión, en las revistas, en la internet, en el celular, el sexo fuera del matrimonio es tratado como algo normal, pero está haciendo mucho daño a la gente, precisamente porque las leyes internacionales, las leyes locales están amparando este tipo de cosas y quieren hasta enseñar sexualidad a los niños y niñas de edades muy pequeñas. Y aún así, los jovencitos que están en los círculos de las iglesias están motivando o están haciendo cosas que los lleva finalmente a caer en el pecado de la fornicación. Dios no pasa por alto el pecado sexual. Él sabe que tiene poder para destruir física y espiritualmente a las personas. Noten, el poder del pecado sexual, física y espiritualmente a las personas. Dios no pasa por alto estos pecados. Nadie debería menospreciar el poder del pecado sexual. No deis lugar al diablo, agregaría yo. Porque cuando se está jóvenes, las hormonas están en alta. Y tienen que evitar a toda costa dar motivos al diablo. La carne es débil. Así que hay que evitar. Nadie debería menospreciar el poder del pecado sexual. Ha destruido vidas, ha deshecho familias, comunidades y aún naciones enteras. Dios quiere protegernos del daño que puede causar el pecado, ese pecado en nosotros mismos, por medio de la fortaleza que nos da su Espíritu Santo. La palabra de Dios claramente advierte a los cristianos a apartarse del pecado sexual. Por eso aquí en 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Como también le dijo Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Muchas vidas de jóvenes y adultos se están perdiendo por caer en estos círculos que finalmente quedan en pecado sexual. Cuidado con esto. Cuidado con la confianza. Cuidado con los roces entre sexos, porque puede conducir al pecado sexual. La fornicación es cualquier tipo de relación sexual que una persona pueda tener con alguien que no es su cónyuge, o sea, fuera del matrimonio. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque este pecado es contra su propio cuerpo. Lo dice claramente la palabra de Dios. Y el cuerpo de un creyente es templo del Espíritu Santo. Ojo con esto. La Biblia condena la fornicación. Mira 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9 lo que nos dice:
¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire Apocalipsis 21, versículo 8. Es que por todos lados la palabra de Dios condena esto. Versículo 8, capítulo 21 de Apocalipsis. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, que es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Note qué tan duro y en qué grupo está el pecado de la fornicación. Efesios 5, 5, mire lo que nos dice, mis hermanos. Hay que tener cuidado. Efesios 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Note lo grave que la Biblia condena el pecado de la fornicación. Sin embargo, los medios publicitarios lo hacen abiertamente. En el mundo hoy en día miles de personas practican inmoralidad sexual y los grupos liberales lo aceptan como normal. Y este es uno de los problemas. Los cristianos debemos mantenernos puros hasta el matrimonio. Nadie puede vivir en fornicación y al mismo tiempo vivir para Cristo. Dios no acepta esta condición. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y le pertenece a Dios, por lo cual no podemos implicarnos en fornicación o en inmoralidad sexual, porque nuestro cuerpo no es nuestro. Huye de la fornicación, dice el versículo. Cuidado con la pornografía, porque la pornografía también es la antesala a caer en fornicación. Y esto está abiertamente en el mundo de hoy. Cuidado con la pornografía. Y otra parte, los casados, cuidado con el adulterio. El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones con otra persona. Esto es condenado. Y Cristo dijo que no tan solo es el acto físico, sino también con el pensamiento caemos en este tipo de problemas. Jovencito, huya de la fornicación. Casado, cuidado con el adulterio. Cuidado, iglesias, con sus jóvenes. Cuidado, que están dando oportunidad para que hayan actividades que van más allá de una convivencia espiritual. Cualquier cosa física es un preámbulo a que alguien caiga en fornicación e inmoralidad espiritual. Cuidémonos, porque somos templo del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.